TV. Cuba se ha dado toda una discusión, inclusive ya el Senado de la República aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca censurar a las candidaturas independientes. Y me parece que eso es un extremismo por parte del Senado, que desconoce su propia realidad, ya que las candidaturas independientes están contempladas en la Constitución de la República. Y el derecho al voto, aparte de que es un derecho fundamental, también es un derecho humano, el elegir y ser elegible, como lo establece la Constitución nuestra en su artículo 22 de la República Dominicana. Entonces, venir del Congreso con esta pachotá significa o que los congresistas, en este caso el Senado, desconocen su rol, o los asesores no le dicen que ese tipo de proyecto de ser convertido en ley lo va a observar el presidente de la República, o cuando no, eso irá nueva vez al Constitucional y lo declarará no conforme con la Constitución de la República. Porque si miramos esa situación, ya el Constitucional se expresó en ese sentido a través de una demanda que hizo en su momento el abogado Alberto Fiallo, quien fue candidato a senador independiente, y la Junta Central Electoral no le reconoció esa candidatura. Entonces él fue en forma directa, en instancia, en un recurso de amparo ante el Constitucional, y el Constitucional le dio ganancia de causa, pero manda al Congreso a que regule las candidaturas independientes. Y entonces lo que se encuentran los ciudadanos que pretenden participar en las elecciones que vienen como candidatos independientes es que se le apruebe un proyecto de ley que anula esas candidaturas. Y yo no veo ningún temor para que hayan candidaturas independientes. Primero, porque manda el procedimiento a que las candidaturas independientes tengan una misma estructura como si fuera un partido político. Es decir, yo, Leonardo Suero, aspiro a senador del distrito de forma independiente sin tener el apoyo de un partido político. Pero yo debo buscarme el 2% de los ciudadanos que sufragaron en las elecciones del 2024. De todo eso que sufragaron, yo tengo que buscar el 2% que me apoyen en función de que yo pueda viabilizar esa candidatura. Ahora bien, hay una situación que no lo aclara ni el reglamento ni la ley, y establece que si yo soy de un partido político y le doy el apoyo a una candidatura distinta a la de mi partido, yo dejo de ser miembro de ese partido. Eventualmente, que las candidaturas independientes son candidaturas accidentales que no se convierten en partido político, pero hay un sesgo. Si yo, Leonardo Suero, que pertenezco a un partido político, apoyo, por ejemplo, a Alberto Fiallo, yo perdería mi militancia. Pero otra cosa que es sumamente interesante, podrá un candidato, en este caso sería precandidato, que participe a lo interno de un partido político y pierda ese evento a lo interno, primaria, convención, lo que sea, irse como candidato independiente, aunque establece claramente la ley 33-18 que usted, si participa en un evento interno, no pudiese ser candidato de otro partido, porque lo prescribe. Pero en este caso usted no pasaría a ser candidato de un partido político, sino candidato independiente. Son sesgos que tiene la ley. Entonces la Junta Central Electoral, sí, dime, Cuba. Es que estaba pensando mientras hablabas en la Constitución de la República. La Constitución de la República establece el derecho que cada ciudadano tiene a elegir y ser elegible. Pero la Constitución no dice que usted tiene que meterse en un partido para usted ser elegible. Adelante. Pero sí, la Constitución manda a que sea regulada por leyes adjetivas
y por reglamentos. En este caso le corresponde a la Junta Central Electoral, que tiene ese poder, según lo establece el artículo 226 de la Constitución de la República. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Que no hay por qué tenerle temor a las candidaturas independientes, porque van a haber muy pocas. Primero, quien quiera ser candidato independiente tiene que hacer una inversión. Una inversión primero haciendo los formularios para que la gente le dé su firma. Segundo, tiene que presentar un proyecto de gobierno, de qué va a ser. Tercero, tener mínimo una oficina abierta, tener todo un personal. Y segundo, diferenciarse su candidatura de la demás, que va a salir en la boleta en función de un logo o en función de un color. Todo eso es un periplo que tiene que llenarlo el candidato independiente, y para eso se gasta un dinero. Ahora bien, que el que sea candidato independiente va a tener fondos de lo que están siendo facilitados los partidos políticos en este presupuesto o en el presupuesto del 2028. Nananina, tiene que arrancarse con sus uñas y no va a tener financiamiento. Así que es una inversión con una candidatura que puede concretizarse si la gente así lo cree de lugar, pero hay que hacer una inversión con la gravedad, mi querido Cuba, de que dice el reglamento que se le puede aplicar. El reglamento es para los nuevos partidos políticos, agrupaciones y movimientos que son distintos. Los partidos políticos pueden llevar candidatura a nivel nacional, a todos los niveles. Sí, pero el asunto es el siguiente, doctor Suero. Sí. El asunto es el siguiente. ¿Cuál es el miedo? Porque si la Junta no le va a dar dinero a la candidatura independiente, ¿cuál es el miedo que los partidos políticos tienen de que esa persona no sea? Y cuando se habla de un outsider, ¿estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando de que, y si el discurso va y le gusta a la gente, porque los partidos políticos no tengan una propuesta que valga la pena, porque resulta que ahora, en este momento, doctor Suero, hay no lo digo yo, hay un grupo de partidos que están desacreditados, que la gente no confía en ellos. El sistema de partido está desacreditado. Y yo pertenezco a un partido político y así lo observo. Entonces, pero usted tiene que tener una opción que sea creíble, que usted se sienta cómodo para usted seguir a esa persona. Pero es un tremendismo por parte del Senado aprobar ese proyecto de ley que luego pase a la Cámara de Diputados y que el presidente lo promulgue, porque va a chocar directamente con la Constitución. Ya las candidaturas independientes están plenamente establecidas en la ley 33-18 de la régimen electoral, la 2023. Entonces no hay que tenerle temor a eso, porque reitero, será muy poca las candidaturas independientes. Se ha querido vender la idea, y quizá es lo que ha provocado que el gordito de oro de La Vega, Rogelio Genao, haya salido con esta pachotá, que primero lo intentó el hijo y ahora él logró, metiéndole algún nivel de terror a los senadores, aprobar en primera lectura ese proyecto de ley que implica que no van a haber candidaturas independientes. Pero reitero, son muy pocas, y aquellas que lo hagan, como bien señala Cuba, tendrán que tener el visto bueno de los votantes. Yo no tengo ningún temor y creo que eso se puede dejar así. Decía que la candidatura independiente tiene que estar debidamente inscrita en el año 27, en enero del 27, pero si son tan en mayo del 27. Pero si eso es tan malo, que lo dejen. Pero que deben de dejarlo. Que lo dejen, es que estamos de acuerdo, deben de dejarlo. No, que lo dejen, dejen al señor Fiallo, sí. Porque son gente jóvenes y que tienen el derecho de aspirar a la presidencia. Pero te repito que la ley regula las candidaturas independientes. No es que Pedro Pérez, por mencionar un apellido, va a decir yo aspiro a diputado y ya. No, espérese. La ley establece una serie de procedimientos que Pedro Pérez tiene que llenar para viabilizar su candidatura. Y Pedro Pérez, para viabilizar esa candidatura independiente, que no irá en la nómina de un partido político, tiene que buscarse un menudito, que en muchas ocasiones
Los candidatos independientes no la tienen. La entrada tiene que buscarse el 2%. En cualquier lugar que participe, tiene que buscarse el 2% de los votos de las últimas elecciones en ese nivel. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ¿qué implica? Presentar un programa de gobierno. De alguna manera invertir en cuál va a ser el color que me va a identificar en la boleta electoral. ¿Cuál será mi logo? ¿Cuál será mi emblema? Mi bandera, etcétera. Es decir que yo no tengo duda de que probablemente se presentarán 2 o 3 candidaturas independientes que puedan prender o no, pero que no hay que hacer tanto aspaviento, porque la propia ley, el propio reglamento de la Junta Central Electoral le pone un muro muy alto para ser saltado por los ciudadanos que quieran ser candidatos independientes. Y eso de ninguna manera viola el derecho de los ciudadanos que está contemplado en el artículo 22 de elegir y ser elegible. Lo que sí lo viola es que haya y se apruebe un proyecto de ley que le ponga cortapisa a esas aspiraciones legítimas y constitucionales. Bueno, ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, para salpicar el comentario suyo, hay otro tema que es totalmente diferente a lo que usted plantea, para que usted continúe en su exposición. Mira, los feminicidios se triplicaron en los primeros 2 meses del 2026. Eso trae Diario Libre, esa información. De eso hemos hablado, y se ha hablado, y se ha gastado tinta, y se ha gastado agua tomándola, uno tratándolo. Y yo mantengo mi posición. Yo no creo que un hombre salga a matar a una mujer. Déjame ir a matar a esa mujer. Salvo casos que sí han ocurrido de gente que por alguna razón profunda, ya yo la voy a ir a matar. Pero que un grupo de hombres salgan a matar mujeres, yo lo dudo. Esas son circunstancias diferentes. Pero hay circunstancias. Yo he planteado en varias oportunidades que lo ideal, eso me parece mucho al asunto del embarazo de menores. En el caso de las mujeres, solamente mencionan a las afectadas, pero no buscan quiénes fueron que la mataron y lo presentan. ¿Que la mataron o que la embarazaron? No, pues, vamos, porque hay una violación. No, son 2 temas paralelos. Sí. En el caso de las niñas embarazadas, solamente se mencionan a las niñas, pero no buscan a los bandidos que la embarazaron. En el caso de los asesinatos de mujeres, no buscan y lo presentan a los tipos que la asesinaron. Porque además hay algo adicional en este caso. Lo ideal fuera, según lo que yo creo, es que hay un grupo de sujetos de eso que hay que someterlo a un tratamiento profundo con psiquiatra, con psicólogo, psiquiatra y expertos de la conducta para ir determinando qué ocurrió, que ese sujeto tomó la decisión de asesinar a esa señora. Entonces tú ya tienes documentado eso con fulano de tal. Venga el otro, vamos a chequearlo. Y así tú tienes esos sujetos ya documentados. Y puedes de ahí entonces tomar los correctivos, a mi juicio. Es un camino un poco largo, pero yo creo que no hay otra solución que no sea así. ¿Qué pasa con las niñas embarazadas? Bueno, cuando tú presentes los primeros 10 sinvergüenza que embarazan a las niñas antes de los 14 años, mira, eso fue fulano, fulano y fulano, eso fue el papá, eso fue el tío, eso fue el abuelo, eso fue fulanito de tal, perdón, eso fue el hermano, eso fue el vecino, y mírenlo aquí. Lo que acontece. Entonces tú me vas a decir, eso es un abuso. No, abuso es que nos restrieguen a la sociedad nuestra y que nosotros vamos a tener que mantener a todos los muchachitos, porque las muchachitas esas no van a poder mantenerlo, y entonces tú tienes que darle leche, habitación, cama, comida, y entonces después la niña
hay que llevar. Pero ella sabe quién fue que la embarazó. Ella sabe quién fue que la embarazó. Y cuando la embarazó, ella lo sabe. Y la mamá lo sabe. Normalmente, la mamá lo sabe. El que casi nunca se da cuenta de nada es el papá, porque es el último que se entera. Cuando la muchachita sale preñada, nada más el papá se entera. ¿Y qué fue lo que pasó a mi hija? A ese es el último que se lo dice. Porque hay madres que son tan sinvergüenza que mandan a las niñas a hacer dinero. Sí, sí, cierto. Un grupo de bandidas también. La de Puerto Plata, ¿qué fue lo que hizo? Vendida. Vendía a la muchachita, que no parecía muchachita. Sí, parecía. ¿Qué pasó en Higüey? Varios casos en Higüey. Ajá, porque era un profesor, por eso se supo. Y ese sí lo dieron a conocer. Si hubieran llegado a negocio, no lo dan a conocer. No, y en los barrios nuestros se da... Normalmente. Los embarazos se dan por pipa. ¿Qué implica y viene a ser? Que regularmente se lleva a la justicia si la persona que embaraza tiene alguna posesión económica para que resalza a la familia y a la embarazada. Aquí se hizo usos y costumbres en los 60 y finales del 70 de que los hombres, adultos o no, enamorados de una adolescente de menos de 18 años, se la llevaban. Y eso era normal. Era una acción que era aceptada por la sociedad. El hombre se llevaba a la muchacha, se iba con él por la razón X, y a la semana iba y la presentaba a la familia. Y eso es un matrimonio, ahí nadie caía preso. ¿Qué acontece? La llevaba a besar la mano. La llevaba a besar la mano, claro. Y bueno, porque los padres en una semana que estaban un poco indignados, que se le había ido su muchacha, que quería que terminara el bachillerato, etcétera, pues se fue con Perico Larancuén, y Perico Larancuén a esa joven va y le compra un vestido bonito, se hace acompañar de papá y mamá del varón, en ocasiones con el tutor, y van y se presentan a la casa de los padres de la joven. Y ya pasó el evento, la muchacha recibida en la casa, vuelve la armonía, se va la discordia y ya. Pero ¿qué pasa? Que transcurrido el tiempo, el legislador entendió que una relación íntima de una joven con un adulto que le lleve más de 5 años, eso agrava la situación y se convierte en violación según está tipificado en la ley 136-03 y en el Código Penal. Entonces, eso hace sujeto de ser perseguido por violación a cualquier individuo que tenga relaciones sexuales con una joven que no haya llegado a la mayoría de edad, porque el legislador dijo, no hay discernimiento. Está bien, pero... Dice el legislador, pero hay que decir, y te dejo para que tú entres ahora, que hay jóvenes que antes de llegar a los 18 años le han rebildeado la culata 5 y 6 veces. Y todo el mundo sabe qué yo quiero decir con eso. Pero el problema es el siguiente. Yo camino por casi toda la semana, yo ando en los campos. Y esto que yo le voy a decir, usted diga que usted lo vio. Hay madres que le dicen, vete donde Perencejito. Y lo llaman, te mandé a fulanita para que te atienda. Sí. Y van 20 días después a visitarla. ¿Te está atendiendo bien? Sí, sí, sí. Todo el mundo sabe lo que significa atenderlo bien. Es un tipo que tiene finca, es un tipo que le va bien. ¿Y dónde? No, ella duerme conmigo todos los días. Sí. Y se levanta temprano, me hace mi café. ¿Y qué edad tiene la niña? Bueno, ya va a cumplir 11. ¿Eso trata de blanca? No, yo no sé si se trata de blanca o de prieto. El asunto es que esa niña, si se la mandan un coronel para la casa, para que atienda al coronel, ¿verdad? Entonces, ahí no hay problema. No, ya va a cumplir 12 ahora. No se preocupe. Que yo se la atiendo bien. Porque esa niña se hace hacendosa y limpia. Entonces, de eso se trata. Pero ¿qué pasa, Cuba, hermano? Y es que
estamos fallando como sociedad porque el Ministerio Público le corresponde perseguir a esos delitos, porque son delitos de violación. Y el Ministerio Público no necesita más prueba que aposentarse o visitar las maternidades y ver salir a las niñas adolescentes con un niño en los brazos, luego de haber dado a luz o parido, que significa en ocasiones que niños van a atender niños. Entonces el Ministerio Público, con tomar las generales de esa niña, le cae atrás a ese violador, porque así lo tipifica el Código Penal y el Código de Niñas y Adolescentes. Y se agrava la situación si entre la edad de la niña y el que la haya violado pasan más de 5 años, eso lo agrava. Entonces, el Ministerio Público en República Dominicana no está haciendo su trabajo, porque se habla de niñas embarazadas, pero está muy bien. ¿Y dónde está el castigo a ese violador? Que no importa la edad, no importa la edad que tenga, porque ha de suponerse que esa joven no tiene discernimiento para ello. Si pudiese producirse el casamiento de dos menores de edad con el consentimiento de los padres, la ley contempla esa situación, inmediatamente, aunque no lleguen a los 18 años, les reputa como adulto, pero debe haber un consentimiento de ambos padres. Entonces, en República Dominicana se gasta mucha tinta, se levanta mucha información sobre esa situación que saca a la niña en ocasión de su hogar paterno, su hogar materno, porque cuando sale embarazada, regularmente, cuando son familias de bajos niveles económicos, lo que hace es que expulsan a la niña de la casa, pierde una violación flagrante al derecho a la educación, que es un derecho fundamental, la expulsan de los colegios y de las escuelas, porque, bueno, y ella va a contaminar a las otras. Le pasé esa situación, pero no quiere decir que las otras sigan ese ejemplo. Entonces votan a la niña. ¿Qué acontece de la escuela? Que se ve desguarnecida. Y en ocasiones, entonces, quien la embarazó y posteriormente al nacer el niño no se hace responsable de la manutención del niño, entonces esa joven lo que va a tirarse en ocasiones en los brazos de la prostitución, porque no tiene el apoyo de los padres ni de la madre, mucho menos del esposo o joven que la embarazó y de la familia del esposo. Y se va a vivir donde una tía, donde algún familiar, que lo que hace es que la mantiene durante un tiempo arrimada. Pero cuando ya ella está en condiciones de trabajar, que pasan los 3 meses, tiene que salir para la calle. Pero ¿qué es lo que va a buscar? ¿Qué trabajo va a buscar? Porque lo más que le pueden dar es atender una banca, si sabe un poco de informática. O de lo contrario, tiene que tirarse a la prostitución para mantener ese niño, que es de ella. Y que naturalmente las mujeres le profesan un cariño extraordinario a los hijos, independientemente de la condición económica en que esté. Pero nos preguntamos, ¿y qué hace el Ministerio Público para que esa situación descienda un poco? Porque cuando se atrapen a esos violadores, porque lo tipifica el código como violadores, entonces probablemente descienda un poco el hecho de que las niñas sean embarazadas. Pero ¿qué acontece también? Y es que vivimos en una sociedad infuncional en cuanto a que hay mucha gente que vive en extrema pobreza y vive en cuartucho, en guardería, plantación adentro, de menos de 30 o 25 metros. Y ahí se hace de todo, ahí se cocina, ahí está la sala. Un poquito más hacia afuera está el baño o letrina. Y los papás y la mamá, como es natural, tienen relaciones sexuales. Y los niños se hacen lo loco de que no oyen, pero están oyendo que el papá y la mamá
están teniendo relaciones sexuales porque viven en una casa donde no hay habitaciones suficientes para todo. Lo normal es que la gente se reproduzca, pero eso induce a la niña o induce al varoncito. Y se dan estas situaciones que luego lo lamentamos. Entonces, debemos, de alguna manera, proyectar valores familiares, pero tener a los dominicanos viviendo en casa decente. Y ahí el Estado también incumple una labor, o una función sería el término, que está consagrada en la Constitución de la República. Y es que el Estado debe proveer de vivienda digna a todos los ciudadanos de República Dominicana. ¿De cuánto será el déficit habitacional que hay en República Dominicana? Sobrepasa más del 1.000.000 de viviendas, de personas que viven alquilados, que no tienen su propio techo. Entonces se da todo este tejemaneje que se juntan y hacen un conjunto completo de vicisitudes. Entonces, ¿qué tenemos? Luego de que esa criatura va creciendo, que por razones de tipo económica no puede ir a la escuela, no recibe una alimentación al día, va para la calle, a buscársela en la calle, a limpiar vidrio, a limpiar zapatos. En el caso nuestro, nosotros cuando éramos jóvenes, muy muchachos, limpiábamos zapatos, pero teníamos un pai y una mai a quien le teníamos temor, y era otro tipo de sociedad. Entonces, ese joven que luego crece, se convierte en adolescente, empieza a ver que la vida es buena y le brilla a algunas personas que andan en carros de alta gama con dinero que han conseguido, que tienen buena ropa, que tienen prendas, buenos perfumes, una vida decente como quisiéramos tenerla todo el mundo, y él aspira a tener eso. Cuando viene y se para a ver el televisor de una vecina, de un familiar, ve todos estos anuncios que traen publicidad subliminal y aparecen estas rubias buenas mozas y estos tipos buenos mozos también con buena ropa. Él quiere tener de eso, pero no tiene los niveles de instrucción ni la instrucción, perdonando la redundancia, necesaria para obtenerla por el trabajo que se desarrolle, ya sea físico e intelectual. Y entonces se dan estas situaciones caóticas en la sociedad que nadie la persigue. Y estamos en un círculo vicioso que se va a reproducir de más en más. Vamos a ver cuándo el Ministerio Público va a accionar y cuándo los órganos del Estado invertirán en la educación familiar, invertirán en valores a través de la iglesia, de la escuela y de otros organismos para que las jóvenes pues no tengan relaciones sexuales antes de tiempo, que reitero, en la década del 50, del 40, del 60, 70, eso era normal. Nuestras madres se fueron con sus esposos, que son nuestros padres, antes de los 18 años, y eso era un valor aceptable en la sociedad. Y reitero, lo que se preparaba era la muchacha para ir. Es más, que en ocasiones no habían ni tenido relaciones sexuales con el muchacho, porque dormía en la casa de la mamá. Pero al llegar la semana tenía que irla a presentar, porque ese era un valor social aceptable a la casa. Y aunque los viejos estuvieran incómodos, bueno, en definitiva es su hija y no era la única que había hecho eso. Entonces eso se aceptaba y se creaba esa familia. ¿Y cuántos de nosotros no crecimos con esa situación? Y no había ningún trauma, pero reitero, el legislador entendió que eso era pecaminoso a través de traer métodos que se aplican en otra sociedad. Ahora sí se convierte en violación, pero que el Ministerio Público no persigue si quien produce la violación embaraza a la joven menor de edad, es un desbaratado. Ni la propia familia acciona en justicia, porque dígame, a Cacaíto Pérez, que no tienen que caerse muertos, ¿qué le van a pedir en términos de resarcimiento económico? Ahora, si lo hace un empresario, si lo hace un agente del sector, pero que tiene bienes, casa, carro y esas cosas, entonces ahí se da el problema. Pero bueno, de eso se trata. Mire, una situación que se está dando en la Cuava del distrito municipal. Bueno, la Cuava es un distrito municipal que pertenece a Pedro Brán, pero en la sección Los Aguacates pretenden instalar un vertedero
camuflajeado en una recicladora de basura. Y ahí hay una situación con la carretera que sale de los aguacates en Parma con la circunvalación que los moradores están exigiéndole al gobierno que se la arregle, por favor, sobre todo el ministro de Obra Pública. Vamos a ver qué dice este comunitario que nos manda este video. Adelante, director, por favor. Lunes, nos encontramos en el puente Juan Ñoñó, el municipio. Señores, mi hermano, qué tragedia más grande. Mire cómo está el trayecto mío. El trayecto no mío, sino de los aguacates a la circunvalación. Así, esto es, ahora se han formado cuatro lagos cercanos. Y esta es la situación triste que estamos viviendo. Caramba, qué difícil se nos pone a nosotros los dominicanos y sobre todo a los que seguimos a Luis. Qué difícil se nos pone las cosas, pero gracias a Dios yo pienso que ahora con Fernando Tavera y Rafael Serrano como padrino, yo pienso que la solución está en pie. Tengo mucha esperanza y confianza en esos buenos funcionarios y timoneado por el gran ministro, el ingeniero Eduardo Estrella. Gracias, Rafa, por adelantado, pero no te me duermas. Sigue insistiendo. La última vez me dijiste que ya eso se estaba en un proceso de diseño, que son los planos. Ya espero que esté listo eso para que lo liciten y para que la Cuava y todas sus zonas se lancen a la calle a felicitar y a celebrar esta tragedia que por más de 14 años estamos celebrando. Pero luchando llevamos ya 12 años ininterrumpidos. Gracias, Rafa. Pero la sesión Los Aguacates de Pedro Brán está exigiendo por parte de las autoridades que le arreglen ese tramo carretero que es a la calle principal que llega desde la circunvalación a Los Aguacates. Pero Pedro Brán también, que es el municipio madre, no tiene suerte con un alcalde que es un comecheque, le dicen el Mello. Miren cómo está la basura por ahí. Vamos a pasarle este videito que también nos manda un comunitario. Adelante, director. Lunes, nos encontramos en el puente Juan Ñoñó. El municipio de Pedro Brán hoy amaneció de esquina a esquina repleto de basura. En cuanto a la basura, el municipio de Pedro Brán ha colapsado. Tenemos toda la calle, todos los sectores abarrotados en basura. Miren el puente Juan Ñoñó. Atención, regidores, hoy es lunes. Vamos a sensibilizar, vamos a ponernos de parte del pueblo, vamos a dejar la cuestión de politiquería, de que yo soy de un partido para que le vaya mal y llegue el mío. No. Es que cuando hacen eso, sufre el municipio de Pedro Brán y miren las consecuencias. Miren este vertedero y miren la escuela que tenemos ahí. Ese bajo va a inundar las escuelas, pero la alcaldía no puede recogerla. Porque si tiene los 7 camiones parados en el parqueo llenos porque no lo dejan entrar al vertedero, tampoco tienen gasoil. Lo único que hace falta es que se apruebe el presupuesto. ¿Para qué? Para que todo entre en vigor y se pueda trabajar tranquilo. Miren qué asquerosidad tenemos aquí, lo que es en el puente Juan Ñoñó, toda esta zona. Atención, regidores, vamos a sensibilizar con el pueblo. Obviemos la politiquería barata, que este es de un partido, vamos, no lo aprobemos para que le quede mal. No. Vamos a cooperar con el pueblo. El que quita y pone. Hoy es lunes. Hoy el presupuesto tiene revisión. Yo creo que eso no debe pasar de hoy. Así que, regidores, el pueblo de Pedro Brán tiene el ojo metido en la sala capitular. Así que fuego. Bueno, imágenes que hablan más que 1000 palabras. Las condiciones de insalubridad en que se encuentra el municipio de Pedro Brán. No sirven las calles, no se recoge la basura, no sirve la estación de bomberos, le permite la extracción de agregado a ingenieros, amigos y relacionados que van a acabar con el río Jaina, que cruza por la ladera del municipio. Totalmente un desastre. Nosotros hemos llegado al final de su espacio matutino de Cananga. Será mañana
cuando nos reencontraremos en una nueva entrega. Adelante, director, por favor.